La. Bienvenidos de vuelta a su programa favorito del mediodía, claro que sí, Water 40. Como cada miércoles nos visita nuestro querido padrino de seguridad, el señor Alex Rivadeneira. ¿Cómo está usted? Hola, Panda, ¿cómo estás? Súper bien, feliz de tenerlo aquí como siempre. Qué bueno. En esta ocasión, el segmento Vámonos en Serio es mezclado con el segmento del pueblo, el Tú Sabías. Entonces, ¿tú sabías de la seguridad tal cosa? Vamos a empezar. ¿Verdad? ¿Sabías que el olfato nunca descansa y nos ayuda a evitar accidentes? ¡Oh! Oye, bien. Cuéntame más. Te cuento. El olfato es... Wait a minute. El olfato es quizá el sentido que menos atención le brindamos y le consideramos prácticamente como el sentido menos importante. Sin embargo, es esencial y nos ayuda a protegernos previniendo de muchos peligros. Muchas personas no sabían darle la importancia que tiene hasta que lo perdieron con el COVID-19, que yo tuve, ¿verdad? Fui víctima de eso también. Y en ese momento han podido comprobar lo fundamental que es en nuestras vidas. Señor Alex, si usted tiene algo que aportar a eso. Mire, realmente es impresionante con el tema del COVID. Cuando tú pierdes el olfato y literalmente no hueles nada te sabe porque el olfato y el gusto están conectados. Prácticamente es increíble. De hecho, hay personas que se dieron cuenta que no tenían olfato por cómo les sabía la comida. Sí, y a mí cuando me dio COVID, yo perdí el olfato. Si lo ponemos a un 100%, yo creo que ahora mismo yo tengo un 75%, porque para oler las cosas bien tengo como que acercarlas, no la puedo oler a larga distancia. Mira, y en términos de seguridad es un sentido muy, muy importante porque en muchos casos nos permite detectar, por ejemplo, olores de gasolina o cuando hay un fuego, cuando hay un escape de gas. El gas, cuando hay un escape de gas. Entonces, es un sentido muy importante y esto, en términos de seguridad, lo que hace es que el olfato tiene la capacidad de detectar olores de sustancias que pueden ser volátiles, es decir, que pueden cambiar en contacto con el aire de estado líquido a estado gaseoso. Hasta cuando tú dejas algo en la estufa y se quemas, ¡huele quemado! Y sales huyendo, qué sé yo qué. Y claro, una intoxicación, la comida en mal estado, tú la puedes detectar rápidamente con el sentido del olfato. Entonces, como bien decías, la gente no le prestaba mucha atención hasta que lo fue perdiendo con el COVID y se dio cuenta realmente que esto es algo muy, muy importante. Y en términos de seguridad, permanentemente nos está alertando. Si yo les contaba algún momento del producto que se le añade al GLP para que tenga ese olor característico, ¿recuerdan? El mercaptano. Yo les decía que permanentemente ya esto está en nuestra mente y entonces cuando uno ya tiene ese olor característico a azufre, entonces dice, mira, aquí hay GLP y el cerebro se activa, te emite una alerta, te dice, oye, cuidado, aquí hay algo, puede pasar algún accidente. Entonces es un sentido que en términos de seguridad nos ayuda muchísimo. ¿Cómo que se llama, Rosemary, que le ponen al GLP? El metano. Mercaptano. Muy bien. Porque a mí me da risa que ella dice, claro, o sea, como que ella sabe lo que usted había dicho cuando empezamos este segmento hace como 2 años. Y antes de que nos cuentes, bueno, si alguno de nuestros oyentes conoce algún dato curioso de seguridad, pues nos llama, nos lo cuenta y vemos a ver. Nos pueden llamar. Y aprendemos todos. Aprendemos todos. 809-338-1033, nos puedes llamar. También al 809-200-0057 para que nos compartas datos de seguridad, algún dato curioso. Aaron, ponte a cargar la tablet, por favor, desde ahora. ¿Cuál es el segundo dato curioso, Panda? ¿Sabías que es posible detectar un infarto con un reloj inteligente? ¿Cómo? La evolución de la tecnología ofrece cada día más avances en todos los ámbitos y a todos los niveles. Y por supuesto también lo hace en materia de salud y seguridad. De las últimas aplicaciones que estos dispositivos inteligentes incorporan está la que nos ayudan a monitorear nuestra actividad diaria, los pasos que damos, las calorías que quemamos, la frecuencia cardíaca de nuestro corazón, entre otros. Esto yo creo que es mucho más conocido, ¿cierto? Ese sí, pero no sé el tema del infarto, o sea, porque, bueno, tiene que estar pendiente a los latidos, ¿no? Claro. Sí, básicamente ya Por cierto, vamos a ver cómo está lo que está cada vez, digamos que promoviéndose es el uso de la tecnología en dispositivos que nos pueden ayudar a detectar problemas de salud. Y fíjate que hay un cardiólogo español
el doctor Miguel Ángel Cobos, que él menciona que con 3 mediciones usando el reloj inteligente se pueden conseguir resultados prácticamente idénticos a los que se haría con un electrocardiógrafo convencional. Entonces, es una locura el poder tener eso en tu muñeca. Claro, y lo que dice él es que las mediciones se tienen que hacer en la muñeca izquierda, en la pierna y en un costado del pecho, y que con esas 3 mediciones, en el momento en el que el reloj registra y envía los datos al teléfono, tú puedes mostrarle los datos a tu médico y él puede detectar fácilmente qué es lo que está ocurriendo. BPM significa beats per minute, right? Exactamente. O sea, ahora mismo tengo 71 beats per minute. Mira, eso es muy importante porque antes uno compraba un reloj basándose básicamente en el diseño, en los colores, pero hoy uno tiene que un poco ya ponerse a pensar en qué beneficios le puede brindar el tener un reloj inteligente. Claro, tenemos una llamada, perdón, sí. Alex, antes de que se caiga, hello. Hey, ¿cómo están? Fraimer de este ¡Ay, mi madre! No, hombre, pero hoy es Halloween. Hoy es Halloween, que estás reviviendo muertos. Hoy se estrena The Walking Dead, que están zombies, llegando a este programa. Buenas, Fraimer, bienvenido de vuelta a tu antigua casa. Bueno, después entramos en chisme, que estamos en... porque me pasé para el turno de la noche. Siempre te diga que un turno es una cosa. Cuenta, Fraimer, di qué dato curioso tienes de seguridad. Con respecto al reloj, yo que monto bicicleta, me es muy útil porque cuando yo tengo la frecuencia cardíaca muy elevada, el reloj me avisa y ahí yo sé que tengo que... Y tienes que bajar. Descansar, y cuando el reloj me avisa que ya está normal, pues entonces sigo montando. Mira, y eso pero es muy importante, bien, muy buen Fran. dato ese, Fraimer. Te queremos, querido. Eso es muy importante, Fran, déjate ver. Fíjate que han habido varios casos, pero uno que me llamaba la atención era de una persona que de un publicista brasileño que tenía hipertensión arterial y que le pasó lo mismo, es decir, empezó a tener, el reloj empezó a emitir alarmas, avisos, y claro, cuando él pensó que algo estaba mal y cuando fue al hospital, efectivamente le confirmaron que tenía taquicardia, y eso es lo que le pudo salvar la vida. Entonces, hay muchos casos de esto. Vuelvo y repito, si usted tiene la posibilidad de adquirir un reloj y está pensando en adquirir un reloj inteligente, busque de acuerdo a las características, como decía Fraimer, voy a hacer actividad física, bicicleta, pues entonces miro algo que me ayude con Tenemos otra llamada, buenas, hola. Hey, hello. Hello, Danny Boy, en su segunda participación del día. Saludos a todos. Hola, doctor, ¿cómo está usted, Alex? Hola, ¿cómo estás? Bien, excelente. Un dato curioso que ya muchos saben, pero es bueno siempre recordar. Señores, tener baterías de inversor dentro de la casa es sumamente peligroso. Las baterías de inversor, para todo el que tenga su inversor, casi siempre para que no le roben o no se le pierdan la batería Panda, procuran poner el inversor con las baterías dentro del hogar. ¿Qué pasa? Eso es un gran tipo de error, porque las baterías despiden un monóxido de plomo que a veces uno no lo percibe fuerte, pero ese olor que despide la batería, cuando tú lo respires, obviamente el oxígeno que lo conduce a la sangre lo lleva a tu cerebro y eso envenena. Eso hace mucho daño. La gente no sabe el peligro tan potencial que tienen dentro de la casa con un inversor, con las baterías dentro. Es súper recomendable montar tu inversor, pero con las baterías afuera, para que no se quede ese monóxido de plomo dentro del hogar. Ay, mi madre. Gracias, Dani, por ese dato. Te queremos. Sí, y también daña la ropa, porque en mi casa ponían la ropa abajo, en el a secarse, abajo de la batería, y ese ácido quema la ropa, y eso es un desastre. Se perdieron piezas ahí de vestir que no tiene más. Hay que tener mucho cuidado con todos los equipos que estamos colocando dentro de casa. Acuérdense, no solo este tipo de elementos como los inversores, podemos tener algún equipo que puede generar monóxido de carbono, por ejemplo, que puede llegar a matar a las personas, que es lo que le llaman la muerte lenta. Incluso yo creo que en algún programa les dije que podían comprar detectores de monóxido de carbono, sobre todo si tiene cuartos que están muy cercanos a un calefón
o algún equipo que pudiese emitir este tipo de gases. Sí. Entonces es muy muy importante lo que dice, fíjese bien qué es lo que usted tiene dentro de casa para que no tenga una sorpresa Sí, negativa. y hay que tener mucho cuidado también con los líquidos que se utilizan para mantener esas baterías, esos inversores, porque yo recuerdo una vez en mi casa habían introducido un agua de inversor en una botella, yo creo que era de agua, y estaba cerca, y yo pensaba que era agua normal, almacenada, y suerte a Dios que yo no la logré abrir, y de una vez me dijo como que mira, eso es agua de inversor, así que Claro, hay que tener muchísimo, cuidado hay que tener con mucho esos cuidado. envases y esos líquidos. Y otro dato curioso de seguridad, no sé si estoy en lo cierto, pero, o es una leyenda urbana, pero no se debe de tener plantas reales dentro de las habitaciones. Porque las plantas pues absorben el oxígeno y lo hace el proceso de la fotosíntesis, entonces te puedes asfixiar si tienes muchas plantas en tu habitación, ¿verdad? Exactamente. Dígalo. Eso es lo que nos han enseñado desde la escuela. Entonces te puede generar el mismo efecto de quedarte en una atmósfera con a menos que tú duermes en una terraza, pues ahí no hay ningún problema, pero si es en una habitación cerrada, pues no deberías de tener plantas reales en tu habitación. Muy buen dato, Panda, de verdad, gracias. Te seguimos, ¿verdad? ¿Sabías que el semáforo tiene más de 107 años? La llegada del semáforo fue toda una revolución y una gran contribución universal que ayudó a mejorar de gran manera la seguridad vial en las carreteras y que desde entonces lleva salvando la vida de miles de conductores y peatones en el mundo. Han pasado ya 107 años que desde que se implementó el primer prototipo en el 1914 en la ciudad estadounidense de Cleveland. O sea que hace 107 años la gente andaba. Imagínate. Digo, aquí como que no ha llegado eso. Y hace ese invento en este país. Te no puedes llega. imaginar que en ese de momento. lujo están aquí. Claro, habían carretas que estaban llevadas por caballos, habían los autos que por ahí creo que en 1886 se habían inventado, es decir, eran recientes, y todos circulaban por el mismo camino. Entonces era una situación bastante caótica, y en ese entonces quienes se encargaban de organizar el tráfico eran los policías de tránsito, una situación bastante compleja para ellos. No son tan eficientes como los nuestros, pero hacían un buen trabajo en medio de esas condiciones. De todas formas, algo importante también es que el primer semáforo tenía solo dos luces, la roja y la verde. Y luego, en el proceso de evolución, fue que se añadió la tercera luz, que es la amarilla, que aquí es juiga. Que esa es la que debería la amarilla darle aquí sigue un siendo poco verde. más de precaución, al contrario, para que los conductores pues podamos reducir la velocidad. La amarilla aquí es, dale rápido. Dice aquí, ¿sabías que el inventor del extintor de incendios fue un militar y publicista inglés? Aunque suene un poco extraño, ¿no? El inventor del extintor de incendios no fue un bombero, sino un publicista nacido en Denver. William Manby fue un hombre polifacético, inventor, militar y publicista. Tras desarrollar su carrera militar, fue ascendido a capitán y en 1803 le asignaron el puesto de director de los cuarteles de Great Yarmouth. No se sabe muy bien si al estar al cargo de la seguridad de todos esos soldados o por las situaciones que vivió desempeñando su profesión militar, se convirtió en un apasionado de los dispositivos de seguridad y eso le llevó a diseñar varios inventos relacionados y uno de ellos fue el extintor. Y a propósito de extintores, ¿ya tienen el extintor en casa? Yo tengo el mío. Claro, yo nada más no tengo un extintor, tengo una manguera que está pues en el descanso del edificio. Lo hablamos en algún segmento. Mi edificio está, mi torre está pues preparada para cualquier eventualidad. Este es uno de los inventos que en términos de seguridad ha sido de los que más beneficio han traído, y lo que cuenta la historia es que esta persona, estando en Escocia, pudo verificar la dificultad que tenían los bomberos para poder apagar un incendio en un edificio, sobre todo a altas alturas. Entonces se le ocurrió colocar 4 cilindros metálicos, 3 de agua y uno con aire presurizado. Y entonces se le ocurrió que el aire presurizado podría empujar el agua, obviamente conectado con una válvula en la parte superior. Al abrir la válvula, el agua salía disparada y de esa manera podía llegar a distancias más largas. Ese mismo concepto del extintor se ha mantenido durante todos estos años y hoy es la base de los extintores actuales. Así que en términos de seguridad, en términos de rescate, es uno de los
inventos que más beneficio nos ha dado. Oh, wow. ¿Sabías que usamos casco de moto gracias a Lawrence de Arabia? Uno de los neurocirujanos que le atendió en el hospital y que admiraba al aventurero militar que quedó muy afectado por su absurda muerte, consciente de que si Lawrence hubiese llevado protegida la cabeza, habría podido salvar su vida. Quizás muchos hemos visto la mítica película protagonizada por Peter O'Toole y conocemos las aventuras que vivió el intrépido escritor militar y arqueólogo británico apodado Lawrence de Arabia, cuyo verdadero nombre fue Thomas Edward Lawrence. Pues es así, efectivamente, a la muerte de Lawrence de Arabia, es que este cirujano, al ver la forma en la que murió, y básicamente él volviendo a casa en una moto, se le atraviesan dos niños en bicicleta y él pues cae, recibe un golpe muy fuerte en la cabeza y le provoca la muerte. Entonces, al ver esta forma tan brutal como fallece Lawrence de Arabia, es que este neurocirujano empieza a promover el invento de un médico llamado Eric Garner, que utilizó un casco diseñado para motociclistas, que lo utilizó en el año 1914 y empezó a hacer pruebas con el ejército inglés. Ya en 1941 emitió un reporte indicando que todos los motociclistas del ejército inglés que utilizaban el casco pues habían reducido los índices de fatalidad. Entonces eso fue lo que le llevó a impulsar el uso del casco en motociclistas, y no fue más que hasta el año 1973 en donde en Francia y en Reino Unido se empezó ya a utilizar de manera formal y obligatoria los cascos en los motores. Algo que yo siempre me he cuestionado, principalmente aquí en República Dominicana, es que los motoristas tienen que llevar su casco para protegerlos, pero hay algunos motoristas que tienen que montar pasajeros atrás. A esos pasajeros atrás no le exigen tener el casco, y debería, porque si tienen un accidente, los dos van para abajo y los dos se van a dar. Sí. Entonces, ¿por qué nada más un solo? Y se ve peor todavía situaciones cuando tú llevas niños y entonces quien está conduciendo utiliza el casco y el niño no utiliza el casco. Entonces, como tú bien mencionas, toda persona que está sobre un motor debe utilizar su casco. Esto es algo que tiene que irse cambiando de a poco en el país. Claro. Así que esperemos que la gente vaya haciendo conciencia de que el uso del casco, como en este caso, pudo haberle salvado la vida o puede salvarle la vida en caso de un accidente. Así que, muchachos, estos datos, definitivamente, que datos curiosos, lo que buscamos nuevamente es, a través de esto, motivar y educar a la gente en temas muy, muy sencillos de seguridad. Y ya para terminar, yo les voy a decir, ¿sabían que hay muchas personas que tienen mochilas de seguridad en su casa? Claro, como deberíamos todos. ¿Tú tienes, no? Yo tengo, mira, yo tengo medicamentos, tengo cosas por si me corto, como gasas, curitas, también tengo una linterna, tengo un pito, tengo también instrumentos, productos enlatados. No, porque eso ya más como para la despensa de emergencia. Esto es la mochila de emergencia, esa que tú agarras cuando se da un rebú. Entonces no va a tener comida, salvate pero sin comer. Tengo también, como mencioné, linternas, tengo aparatos para romper cosas como cristales y eso. De hecho, en mi cartera yo ando con un aparato para romper el cristal del vehículo por si me cae en el mar Caribe. ¿Dónde está? Ahí está en la cartera, lo busco después de una pausa. Se da más celular. Wow. Pero sí es muy importante. Una piedra saca y un peñón que encontré ahí abajo. Para que te sorprende, lo saco. Pero sácalo. Eso es lo que queremos, que lo sácalo. Yo quiero ver el artefacto que tiene el monedero. Y es muy, muy moderno. Tengo un pito también en mochila de emergencia. Es muy importante la mochila. Ay, Dios mío. Bueno, señores, muchachos, básicamente el tema de la mochila, vamos a hacer un programa por el tema de la temporada ciclónica que ustedes lo anunciaron en el segmento anterior. Pero vamos a hacer un programa probablemente la próxima semana o una de las siguientes donde semanas. Vamos a traer una mochila, y vamos a explicar exactamente qué es lo que debe tener una mochila de seguridad y cuáles son las recomendaciones para esta temporada ciclónica. Así que, Panda, nuevamente, muchísimas gracias a ustedes. A usted por venir, de verdad, que
O Usted sea, es un ser de luz. que es desmenuzado todo, que es recaído todo, que picadito todo, ¿no? ¿Qué detalles? Claro que sí, que esas son las personas también que dieron datos curiosos, Claro. como Dani, con relación Y al al inversor. muerto que resucitó hoy, Fraime. Así mismo es. Señores, gracias Alex por acompañarnos. Hasta aquí el Tú Sabías, ¿verdad? Vámonos en serio. Lo que viene por ahí venimos con nuestro ¿Qué tú prefieres del día? Así que quédate en sintonía con What the Fuck. Estaba montado. Estaba montado porque hace un frío de pinga ya. Pero no, el frío, espérate, el frío ese no se compara con el de Michigan, con el de Nueva York cuando se mete a menos 14, menos que sé yo qué, para nada, no. Yo no he vivido un frío así. Mi calor prefiero. Pero yo prefiero frío porque me encantaría, tendría libertad fashionista para Y eso- ponerme lo que yo y quiera. eso